Listo. Bien. Entonces, el primer paso, vamos a ver un poco el temario del día de la fecha. Clase número 2, proceso, transmisión y recepción. Los temas que vamos a ver, definir qué es este proceso de transmisión y recepción. Vamos a ver un poco los bloques que conforman dicho proceso. Dentro de este proceso se encuentran la transmisión, la propagación de la onda electromagnética, la atenuación que experimenta dicha onda, la RCS o Radar Cross Section o sección eficaz de radar. Es un parámetro que depende que en este caso que caracteriza nuestro objetivo. Vamos a ver qué se entiende por clutter, ruido, y finalmente luego de todo esto veremos qué forma o qué expresión matemáticas podemos asumir para la señal recibida. Bien, luego de producirse todo el proceso de transmisión y recepción. Bien, entonces, ¿qué se entiende por este proceso de transmisión y recepción? De forma muy resumida, es el proceso mediante el cual esa señal que se transmite, esa señal original que es transmitida por nuestro sistema transmisor, que va a ser emitida por nuestra antena transmisora, se va a transformar mediante este proceso y se convertirá finalmente en la señal recibida. Bien, eso es lo que contempla el proceso entre transmisión y recepción. ¿Cómo es esa transformación o esa modificación en alguno de los parámetros de esta señal que se transmite originalmente? ¿Cuáles son esos parámetros de esa señal? Puede ser la frecuencia, puede ser la amplitud o puede ser la fase de dicha señal. ¿Qué sería en este caso? Nosotros tenemos nuestro radar, nuestro sistema, bien. La antena transmisora se emite una onda, la señal transmitida, denotada con la sigla S sub TX. Esa señal se propaga en busca de poder lograr detección de objetivos. La onda va a tener como medio de propagación la atmósfera terrestre. Debido a esa propagación en esa atmósfera terrestre, aparecerán dos fenómenos. Por un lado, un fenómeno de atenuación. Por otro lado, se le agregará señal de ruido a nuestra señal transmitida. Terminando un tiempo después o una distancia después de seguir esta propagación, se alcanzará nuestra onda transmitida originalmente, alcanzará nuestro objetivo, que en este caso es un barco. Bien, el grado o el nivel de energía que nuestro objetivo va a reemitir nuevamente, primero que va a dispersar en todas las direcciones y parte de esa señal va a ser reemitida nuevamente en un camino hacia el radar, va a depender de un parámetro que se denomina la sección eficaz del radar, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. En el caso de que nuestro objetivo tenga una determinada velocidad, o sea, se esté moviendo, vamos a tener un efecto Doppler. Recuerden un poco que el efecto de Doppler está muy relacionado en el cambio en la frecuencia debido al movimiento de un objeto, en este caso nuestro objetivo que es nuestro barco. Por otro lado, debido a que esa onda electromagnética, si ustedes recuerdan, creo que en la clase pasada yo hacía un paralelismo de que cuando yo emito esa onda por medio de un arreglo de antenas o una antena, no es que simplemente yo acá todo el tiempo estoy modelando la antena que se transmite como un rayo, como una línea recta, pero en realidad lo que es un haz muy parecido al efecto que ustedes tienen en una habitación oscura cuando encienden una linterna. Bien, esa luz no es como un láser, esos láseres rojos comunes, sino se ve una especie de efecto de un cono. En este caso es exactamente lo mismo. Ese efecto de un cono, que es esta onda electromagnética cuando impacta sobre todo sobre nuestro objetivo, no toda la energía, no toda esa onda transmitida va a impactar de lleno sobre nuestro objetivo. Bien, solo una pequeña porción, lamentablemente, de toda esa energía, imagínense esta similitud que digo con la linterna,
voy a iluminar a este blanco. Gran parte de esa energía va a iluminar, en este caso, que es un barco, a lo que es el medio que rodea nuestro barco, que es el mar, teniéndose así un fenómeno, una señal de clúster, que también vamos a ver más adelante qué es. Por otro lado, podemos tener otro fenómeno de clúster, que es asociado al medio de propagación que tiene la onda, en este caso la atmósfera terrestre. Podemos tener un tipo de clúster debido a nubes, ya sean de tormenta o de nieve. Ese es otro fenómeno más, fenómenos de clúster, que se van a sumar a nuestra onda transmitida, donde finalmente ese conjunto de señales que se dan en inmediaciones de nuestro objetivo, una pequeña porción de esa señal va a emprender el camino nuevamente hacia nuestro radar, donde se va a propagar otra vez, se va a seguir contaminando de ruido, va a experimentar nuevamente otra atenuación y finalmente llegará ya convertida en nuestra señal recibida, en nuestra señal de recepción, a ser captada por nuestro sistema de antena receptora de nuestro radar. Todo este pequeño bloque que fuimos charlando representa, de forma un poco más física, ese proceso de transmisión y recepción. ¿Bien? Todo esto, todos estos fenómenos, englobarían lo que es el proceso de transmisión y recepción. En esta parte simplemente está de forma escrita, lo que yo fui contando un poco con palabras. Bien, esto sería, por decirlo de cierta forma, nuestro modelo físico de ese proceso de transmisión y recepción. Algo muy importante es pasar, para hacer el estudio y analizar las desventajas, obviamente, que tiene como esos fenómenos de contaminación con otras señales o esos fenómenos de atenuación, ocurrimientos de frecuencia. Siempre es necesario hacer un análisis de eso para poder buscar posibles soluciones, no sean, quizás no tanto en eliminar esos fenómenos, pero sí tratar de mitigar sus efectos. Por eso es interesante utilizar un modelo matemático que permita plasmar todo ese proceso de transmisión y recepción físico, entre comillas, que fue lo que vimos anteriormente. En esa idea, ¿qué tendríamos? Un transmisor, como siempre, un receptor. Acá simplemente los pongo en lugares distintos para que sea de forma un poco más didáctica simplemente, pero pueden estar juntos, ¿no? Puede ser un radar monoestático, eso no cambia nada, pero acá es simplemente por razones didácticas los pongo en distintas zonas. ¿Qué se tiene? Se emite la señal, esa señal transmitida, va a tener una forma, fíjense que en este caso es una señal modulada, una señal senoidal de un solo tono de alguna frecuencia, está modulada con una modulación BPSK aparentemente, pero tiene una forma totalmente legible, por decirlo así, se ve bien la señal. ¿Qué pasa? Esa señal se va a propagar, se emite por nuestra antena transmisora y va a entrar a este proceso de transmisión y recepción. Nuestro modelo matemático de ese proceso de transmisión y recepción lo vamos a modelar mediante un pequeño diagramitas de bloque, donde fíjense cada uno de ellos contempla o engloba algunos de esos fenómenos presentes, esos fenómenos físicos que iban a ir afectando a algunos de los parámetros de la señal transmitida. Podemos ver la atenuación, acá está el retardo, el famoso retardo ese que hablábamos en la clase pasada, a partir del cual yo podía obtener el rango o la posición en la cual se encontraba nuestro objetivo luego de producirse esa reflexión de nuestra onda electromagnética emitida. Está la señal de clúster, en este caso clúster de mar, también puede estar acá clúster de ionosférico, la sección eficaz de radar, el efecto Doppler, que es mediante el cual, o la frecuencia Doppler, mejor dicho, que es mediante la cual nosotros vamos a poder obtener información de la velocidad que tenía ese objetivo. Y finalmente tenemos la señal de ruido. Bien. Este modelo, básicamente, si lo podemos ver así con los caminos que sigue, tiene como 3 caminos posibles. Si seguimos el camino de abajo, esta línea, vamos a obtener lo que se conoce la señal proveniente netamente de lo que es nuestro objetivo a detectar, nuestro blanco, que en la imagen
anterior sería ese barco, toda la señal que provenga de ese barco es mi señal de objetivo, es mi señal de interés. Por el camino de arriba vamos a obtener la señal de clutter, que es la señal que no me interesa. Es una señal, recuerden, que tiene origen ya sea por las reflexiones en el mar o por reflejar o por impactar y luego reflejarse sobre las nubes, ya sea de nieve o de lluvia. Se suman esas dos señales y finalmente se agrega una señal de ruido, que tampoco es mi señal de interés. Yo tampoco no necesito información de ese tipo de señal. Y todo ese conjunto, esa suma de esas tres señales, me va a dar finalmente como resultado la señal recibida. Bien, fíjense que debido a todos los fenómenos que aparecen en este proceso de transmisión y recepción, pasamos de una señal definida, por decirlo así, linda, con una determinada frecuencia que se puede determinar tranquilamente, una determinada modulación, pasamos de una señal totalmente distinta. En este caso, solo a fines didácticos las amplitudes son similares, pero en realidad esto está muy atenuado. Ya podremos hablar de 5 o 6 órdenes de magnitud por debajo de este nivel. La forma senoidal y modulada se perdió totalmente. Entonces, es sobre esa señal que posterior, con el receptor en primera parte, el receptor, la parte de hardware del receptor, y luego con el procesamiento digital y técnicas de detección, vamos a intentar recuperar esa señal original que se tenía. Bien, entonces, esto sería de forma general un modelo matemático que nos permitiría analizar los fenómenos presentes en este proceso de transmisión y recepción. Vamos a ver el primer bloquecito, que sería el origen de todo, que es la transmisión, que es la emisión de esa onda electromagnética hacia el medio, en pro de poder detectar esos objetivos, esos blancos, que obviamente esos blancos van a depender todo el tiempo del tipo de radar que yo tenga. Cada tipo de radar puede tener un blanco distinto. En algún caso pueden ser velocidades de autos, en otro caso pueden ser aviones, en otro caso pueden ser alguna condición del clima, por ejemplo, medir distancias de las nubes, cosas por el estilo. En otro caso pueden ser imágenes, eso va a depender ya del objetivo, va a depender mucho del tipo de radar que se tenga. Bien, en la etapa de transmisión, si ustedes recuerdan, vimos un poco la clase pasada. Algunos parámetros que se definen son la potencia de la señal, la frecuencia de la onda, tipo de modulación. Los comunes, que creo que ya todos vimos, que son las modulaciones digitales, BPSK, QPSK, 16QAM, algunas de esas variantes. Luego vamos a ver que hay otro tipo de modulación, que son las modulaciones lineales en frecuencia, que lo vamos a ver también, si no me equivoco, la clase que viene. Es aquí también en la transmisión donde se van a definir el tipo de polarización. Y algo muy importante es que aquí, ya en lo que refiere netamente a lo que es la antena, se van a definir lo que es el barrido, o sea, cómo vamos a direccionar este haz principal, que es mediante el cual se va a apuntar, por decirlo de cierta forma, la antena en la dirección en la cual se desea que la onda electromagnética se propague. Para realizar ese apuntamiento se necesitan dos ángulos. Por un lado, un ángulo de elevación, que es con respecto a la onda horizontal, me dice qué tan elevado o qué tan rasante o horizontal quiero que esa onda inicie su camino de propagación. Y por otro lado, es su azimut. Es la orientación que tiene nuestro lóbulo principal, por decirlo así, de nuestra antena, este haz principal, esta dirección que tiene la antena, con respecto al norte. Es la orientación que va a tener ese lóbulo principal con respecto al norte. Con esos dos ángulos, ángulo de elevación y ángulo de azimut, yo puedo, por decirlo de cierta forma, barrer el 360 grados y puedo dar cualquier dirección que yo desee con mi radar. ¿Bien? Lo que está aquí es lo que yo quería que vean, ese efecto del interno en el que yo estaba mencionando anteriormente, donde cuando yo emito esa onda electromagnética no viaja como un rayo, por decirlo así, que en una línea, algo
sin volumen, o sea, simplemente una línea, sino que se tiene este efecto de cono, donde todo esto está contemplando lo que es esa energía esa energía transmitida, ¿bien? Eso es un concepto que hay que tenerlo en claro, que estas ondas electromagnéticas no viajan como una línea recta, sino tienen un determinado volumen o una determinada superficie asociada. La señal transmitida, la forma que va a tener es la siguiente, fíjense, es una forma bastante sencilla, donde está compuesta por, podríamos decirlo así, por tres términos, donde el primer término, este U sub T, me viene a definir el tipo de radar que voy a tener, si va a ser de tipo pulsado o de tipo de onda continua. Ese U sub T, en el caso de onda continua, sería un pulso que está todo el tiempo en on, o sea, todo el tiempo en alto. Bien, se transmite todo el tiempo la señal. Y en el caso de radares pulsados, va a estar delimitado por una señal, por un tren de pulso, que va a tener un tiempo en on, que va a ser cuando se transmita, y un tiempo en off, que va a ser cuando no hay señal transmitida y solamente se recibe, ¿bien? Ese término U sub T lo que me hace es ese efecto de decir si es pulsado o no pulsado. Me define esas ventanas de transmisión y recepción. En el caso de un radar pulsado, y en el caso de radar continuo, va a ser todo el tiempo ventanas de transmisión. Por otro lado, el término M sub T viene a definir lo que sería básicamente la forma de nuestra onda electromagnética, de esa señal, que sería el tipo de modulación. Eso básicamente es lo que englobaría. El tipo de modulación y la frecuencia a utilizar, que en la mayoría de los casos va a ser siempre frecuencias tonos senoidales, ¿bien? Donde lo que se modificará va a ser el tipo de modulación. Como ya dijimos, modulaciones digitales o modulaciones lineales en frecuencia, cualquiera de los dos casos. Eso es lo que contempla el término BEM sub T. Por otro lado, tenemos lo que sería, fíjense, esta exponencial, una exponencial compleja. Lo que me representa básicamente es la frecuencia de esa señal portadora, esa señal de origen, y el término phi es simplemente la fase inicial con la cual se va a transmitir dicha onda. Bien, esos son los parámetros principales que se tienen. El tipo de radar, transmisión o recepción, la forma de la onda, amplitud y modulación están englobadas en esta variable. Luego, frecuencia de portadora y fase inicial. Es esta la señal que se tiene originalmente, esa es la que se emite por nuestra antena. Ahora, paso siguiente, va a ingresar en ese proceso de transmisión y recepción, donde algunos de sus parámetros empezarán a modificarse, hasta finalmente convertirse en la señal recibida. Entonces, lo primero que va a pasar luego de salir, de emitirse por nuestro sistema de antena de transmisión, va a ser la propagación. La onda debe propagarse para poder alcanzar los objetivos a detectar. Dentro de la propagación podemos tener dos grandes grupos. Por un lado, las propagaciones ionosféricas y por otro lado, las propagaciones subionosféricas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tenemos este concepto de ionosfera terrestre, que es una capa que forma parte de lo que sería toda nuestra atmósfera en general, la atmósfera terrestre, que se encuentra a una determinada altura, a una determinada altitud, que va alrededor de los 500 kilómetros hasta los, si no me equivoco, 2000 kilómetros de altitud, por decirlo de cierta forma. ¿Y a qué hace la diferencia entre trans y sub? Trans son las comunicaciones que atraviesan esta ionosfera y las subionosféricas son las que se realizan por debajo de esta capa denominada ionosfera. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Cuál es una propagación transionosférica? Un ejemplo, las comunicaciones satelitales. Bien, eso puede ser un ejemplo de una comunicación transionosférica. Se atraviesa la ionosfera terrestre. Otro ejemplo podrían ser los radares SAR, también es un ejemplo. Los radares SAR son los radares de apertura sintética, los que están montados sobre el satélite. Podríamos decir de cierta forma que todas las propagaciones transionosféricas tienen siempre incluido el término satélite de alguna forma u otra. Por el otro lado tenemos lo que son las
propagaciones subionosféricas, y en este caso tenemos tres grandes grupos. En primer lugar tenemos la propagación por línea de vista, fíjense, línea de vista directa donde tengo mi radar, mi objetivo, y en este caso la onda electromagnética puede propagarse siguiendo una línea recta que une mi radar con mi objetivo. Eso se conoce como propagación por línea de vista. La onda electromagnética puede alcanzar nuestro objetivo siguiendo una línea recta imaginaria trazada entre el radar y el objetivo. Por otro lado, hay otro tipo de propagación subionosférica, que es cuando la propagación se realiza siguiendo la superficie terrestre. En este caso, lo que se hace, la onda electromagnética emitida por el radar no se propaga por una línea recta, sino que lo realiza siguiendo el contorno de la superficie terrestre. Se propaga siguiendo esa superficie terrestre hasta alcanzar nuestro objetivo finalmente. Eso sería una propagación por superficie. ¿Qué tipo de radares funcionan así? Los denominados radares sobre horizonte por onda de superficie. Justamente viene aclarado el nombre por onda de superficie, donde la onda electromagnética se propaga siguiendo la superficie terrestre. Recordando que un radar sobre horizonte son radares que tienen la capacidad de detectar objetivos a grandes distancias, hablando ya de 1000 o 2000 kilómetros de distancia a partir de medidas desde nuestro radar. Y obviamente a esas distancias los objetivos ya se encuentran atrás del horizonte visible y el radar obviamente es totalmente imposible entablar una propagación por línea de vista o línea directa, y lo que se hace es que la onda se propague siguiendo la superficie terrestre. En este mismo tipo de radar, por ejemplo, en estos radares OTH, se encuentra la versión de una propagación por onda celeste o por onda de cielo, donde en este caso, para alcanzar ese objetivo, la onda electromagnética se va a propagar por medio de reflexiones en la ionosfera terrestre. Esto sería la ionosfera. El radar emite la onda con un determinado ángulo de elevación, básicamente apuntando hacia arriba, hacia el cielo. Esta onda se va a propagar debido a la naturaleza de una densidad de electrones que tiene esa ionosfera terrestre. Puede reflejar esa onda electromagnética que se emitió, devolviéndola nuevamente hacia la Tierra, logrando así finalmente impactar sobre nuestro objetivo. Bien, esas serían de forma resumida los tipos de propagaciones posibles que se tienen con respecto a lo que es tecnología de radar. Las transionosféricas, donde recuerden uno de los principales de los agentes es los satélites. Las propagaciones subionosféricas, donde tenemos por línea de vista, tipo de ejemplos de radares, estos radares Doppler, que tienen los policías que censan la velocidad, los radares que tienen estos nuevos automóviles que tienen estos sistemas para no chocar o casi autónomos, se podría llamar, para manejarse por sí mismos. Esos también tienen el modo de propagación de la onda es por línea directa. Luego tenemos propagación siguiendo la superficie terrestre. En este caso están los radares sobre horizonte por onda de superficie, y finalmente propagación por onda celeste. Un ejemplo, el mismo tipo de radar, pero con la diferencia que es un radar sobre horizonte por onda de cielo, donde la propagación se da por onda celeste o por onda de cielo. Bien, algo muy importante en lo que es toda esta parte de propagación de ondas electromagnéticas es que hoy en día existen muchas herramientas matemáticas, como también software, que te permiten determinar, mediante una técnica denominada trazado de rayos o ray tracing, te permite determinar el posible camino de propagación de la onda electromagnética. Bien, en estos modelos matemáticos, basados ya en modelos computacionales, o software, como quieran verlo ustedes, te permite, en base a decir una dirección en la cual vos querés que esa onda se emita, una determinada frecuencia, una determinada polarización, estos software te permiten determinar
cuál va a ser el camino de propagación seguido por esa onda electromagnética. ¿Bien? Esa es una técnica muy utilizada, lo que es esta técnica de trazado de rayos, para de forma anticipada poder decir, si yo quiero llegar a tal punto, por decir cierta cosa, qué parámetros de frecuencia, qué parámetros de dirección, qué parámetros de polarización debo seleccionar en mi radar para lograr alcanzar dicho punto o dicho objetivo. Bien, eso sería lo referido a lo que es la propagación de una onda. Vamos un poco más allá. Debido a esa propagación que va a experimentar... Ingeniero, Sí, tengo una duda respecto a la diapositiva anterior. sí, ya voy. Ahí está. Decime. Sí, eh, respecto al trazado de rayos, va a depender mucho de la frecuencia que queramos usar, ¿verdad? Correcto. Porque lo que había leído un poco yo era que para poder atravesar la ionosfera había que utilizar eh, frecuencias que estén en el orden de las microondas. Correcto, correcto. Por ejemplo, por decirle una cosa, creo que si se fijan no tiene todavía la diapositiva, pero la diapositiva de la semana pasada, en HF estaban justamente estos radares de ondas de sobre horizonte, estos radares OTH, que Sí, trabajan en HF, que es entre, no sé, entre 3 y 30 megas. En ese rango de frecuencia se puede, perdón, la ionosfera puede reflectar esas ondas electromagnéticas con esa frecuencia. No sé, en promedio, no sé, 20 MHz, la ionosfera tranquilamente puede reflejarlas todavía. Ahora, como vos decís, correcto, correcto. Si yo quiero entablar una comunicación satelital, por decirlo así, o si quiero, acá tengo un radar de apertura sintética y quiero tomar imágenes de radar de la superficie, si utilizo esa banda de HF, obviamente esa onda nunca va a atravesar esto y lo único que va a hacer, si lo hago así, va a rebotar una y otra vez sin poder atravesar esa onda. Es por eso que, como vos decís, tenemos que ir a frecuencias más altas, para lo cual esta capa ionosférica, que esa densidad de electrones, es básicamente transparente. La onda puede atravesarla sin ningún problema y es como que si no existiera esa capa reflectora que sí afecta cuando trabajamos en frecuencias de HF, no así al ir aumentando la frecuencia se vuelve cada vez más despreciable o transparente. Pero sí, es correcto lo que decís. Es por eso que este ray tracing depende mucho de la frecuencia. El camino seguido por la onda va a depender mucho de la frecuencia. Puede ser que yo dispare así, en esta misma inclinación, con 2 megas, y esto lo que va a hacer es esto, y ahí se va a volver se va a refractar y va a volver hacia abajo, en algún punto. Pero si lo hago lo mismo, no sé, en el orden de los gigas, lo que va a hacer esto va a agarrar y va a propagarse y va a seguir en línea recta hasta alcanzar el satélite finalmente. Pero sí, es correcto lo que estabas comentando. bien, perfecto, gracias. Bien, entonces, ok. Entonces, debido a ese camino de propagación, que es por el medio, por la atmósfera terrestre en este caso, que engloba todo, la onda va a experimentar una atenuación, donde esta atenuación se puede manifestar como una disminución en la intensidad de la onda, que vamos a ver a continuación, que puede darse por diversos fenómenos. Bien, esta atenuación es uno de los principales efectos adversos que tiene esta propagación, que lo que va a hacer es dificultar luego, en esa señal ya recibida, que se va a encontrar fuertemente atenuada debido a esa propagación, de esa señal recibida, lograr obtener esos parámetros de retardo por un lado, y por otro lado, ese retardo, ese valor asociado a esa frecuencia Doppler, que me va a permitir también obtener un poco de información sobre el estado de movimiento del objetivo, o sea, si se estaba moviendo o no, y un poco más allá decirme con qué velocidad se estaba moviendo. Bien, entonces esa atenuación la podemos, se puede obtener como una combinación de distintos tipos de atenuaciones, donde de las cuales está la atenuación geométrica, creo que quizás esa la vieron un poco en la parte de radioenlace, o también denominada atenuación de espacio libre.
Por otro lado tenemos la atenuación con desviación y sin desviación. Luego está la atenuación de los sistemas, que es básicamente la atenuación debido al hardware que se utiliza, ya sea en el transmisor como en el receptor. Y finalmente una atenuación por despolarización, que está relacionada con la polarización que tenga la onda electromagnética. Bien, ya a continuación vamos a ir viendo qué es cada una de estas atenuaciones. Para hacer un poco el análisis de lo que teníamos, recuerden, nosotros iniciábamos nuestro estudio con nuestra señal transmitida, que tenía esa forma. En este caso yo elegí una onda senoidal modulada en BPSK. Tiene esa forma, totalmente legible. Luego de pasar por ese bloquecito de atenuación, el fenómeno, o cómo va a ser esa representación, cómo va a afectar a nuestra señal, va a ser en su amplitud. Bien, la amplitud se va a ver disminuida. ¿Cómo impacta eso en esa ecuación, por decirlo así, en esa función que representa la señal transmitida? Se va a multiplicar por un factor denominado ATT, atenuación, en donde esa atenuación obviamente va a ser menor a 1. El fenómeno con el cual se va a representar sobre nuestra señal original va a ser con una disminución en su amplitud. Bien. Paso siguiente, lo que vamos a realizar ahora es empezar a ver cada una de estas atenuaciones. La primera que teníamos era la atenuación geométrica, donde esta atenuación tiene un origen netamente en su carácter geométrico, por decirlo así, donde la disminución de la intensidad de esta onda se debe principalmente a que esa onda se va propagando, alejándose, obviamente, de nuestro radar, que es nuestra fuente emisora de esa onda electromagnética, y al alejarse, obviamente, cada vez va a ser en frente de ondas cada vez más amplios, y esa potencia se debe repartir de forma uniforme durante todos esos frentes de onda cada vez más, en otras palabras, estos cascarones que se ven aquí, cada vez van a ser más grandes a medida que voy alejando de mi fuente emisora, que es mi radar, y como esa distribución debe hacerse uniforme, cada vez a cada región le va a tocar un poquito menos de esa potencia. Para decirlo un poco mejor, de esa densidad de potencia, ya no hablando de potencia, de densidad de potencia, cada vez se va a hacer más pequeña, a medida que me voy alejando y voy considerando frentes de ondas más grandes. La intensidad el valor de esta atenuación geométrica denotada con las siglas LG, se la puede determinar con esta sencilla ecuación: 32,45 más 20 por el logaritmo en base 10 de la distancia entre mi fuente emisora, que es mi radar, la parte transmisora, y el punto donde yo quiera determinar esa atenuación. Esa distancia debe estar dada en kilómetros. En este caso, ¿cuál será esa distancia? Es la distancia entre mi radar y mi objetivo, ese blanco, sumado luego a 20 por el logaritmo en base 10 de f, donde f es la frecuencia de trabajo. Ese valor de frecuencia debe estar en megahertz. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito más cómo es esta idea de que se va disminuyendo esa potencia debido a que cada vez abarcamos frentes de onda más amplios al irse alejando de la fuente emisora, que es mi radar. Esta es simplemente una mirada de arriba, estoy haciendo un corte aquí transversal y miro una mirada de planta, veo la fuente emisora que va a emitir una potencia transmitida P sub T, y acá lo importante es que esa potencia no se va a incrementar ni tampoco se va a disminuir. La potencia que transmite mi transmisor debido a un determinado amplificador de potencia, esa potencia va a ser fija. Yo no voy a estar todo el tiempo aumentando o disminuyendo, sino le digo, bueno, esto va a ganar 200 vatios y queda con 200 vatios y que todo el tiempo esté transmitiendo esa potencia de 200 vatios. Bien, ese valor es fijo. Entonces, yo a medida que me voy alejando de aquí, por ejemplo, estoy en este punto, a este punto, ahí le llega un determinado frente de onda. Si me sigo alejando, voy a tener otro frente de onda y así sucesivamente
hasta llegar al frente de un frente de onda donde directamente la potencia o la densidad de potencia que me llegue a ese punto va a ser totalmente mínima o básicamente despreciable, por decirlo así. Entonces, ¿qué tengo? En cada uno de estos puntos voy a tener una determinada densidad de potencia. ¿Bien? Fíjense ahí, acá tengo por A1, por A sub 2, por A sub 3, donde ese cociente entre P sub T y A no es otra cosa que la densidad de potencia, siendo ese valor de A esa superficie, de la cual en este caso podemos tener como 4pi por radio al cuadrado, donde R, perdón, el C radio, es la distancia desde nuestra fuente emisora, que es nuestro radar, y el punto al cual queremos determinar esa atenuación. Bien, eso sería de forma muy resumida el origen de esta atenuación geométrica o atenuación de espacio libre, donde básicamente su origen tiene en el hecho de que yo al alejarme de la fuente de esta señal, de esta onda electromagnética, la intensidad con la cual yo voy a percibir esa señal va a ir disminuyendo a medida que yo me aleje. Disminuye con el cuadrado de la distancia entre la fuente y el punto al cual yo quiera analizar. Un ejemplo típico de esto es lo que sucede cuando ustedes se acercan a una radio, sobre todo radios de AM o radios de FM. Si ustedes, o cualquier radio, si están parados en la puerta de radio, se escucha muy bien la señal. A medida que se van alejando, esa señal empieza a disminuir la potencia o la densidad de potencia que les llega a ustedes es cada vez menor, y llega a un punto donde directamente el receptor de su radio ya no logra captar esa señal emitida por esa radio debido a que la potencia o la densidad de potencia con la que llega a su radio es demasiado baja y ustedes ya directamente ya no escuchan. Todo, ¿por qué se debió esa disminución? Debido a esa atenuación geométrica. ¿Bien? Eso sería, de forma resumida, lo referente a la atenuación geométrica. Damos un paso más adelante y pasamos a las atenuaciones con desviación y sin desviación. Estas atenuaciones no están siempre presentes en todos los tipos de radares, en cambio la atenuación anterior, la atenuación geométrica sí aparece en todos los radares que se puedan estudiar, pero en este caso, en la atenuación con desviación y sin desviación, tiene mayor peso en los radares que utilizan a la ionosfera terrestre como elemento, ya sea reflector o de alguna forma interactúan con esta ionosfera terrestre. ¿Bien? Y el motivo de estas desviaciones se puede dar, obviamente son distintos en cada caso, pero es debido a la interacción de esa onda electromagnética y el medio de propagación. Y esto se debe a choques. Primero, choca con las partículas que componen a ese medio de propagación y por otro lado, por interacciones entre campos, los campos asociados a la onda electromagnética y los campos que estén presentes en ese medio de propagación. Entonces, teniendo eso en mente, la primera de ellas es la atenuación sin desviación, donde en este caso es la atenuación debido al choque, lo que hablábamos anteriormente, de nuestra onda electromagnética que se está propagando a través de ese medio. Ese medio está conformado obviamente por partículas, puede ser carga positiva, carga negativa, perdón, partículas neutras o a otro tipo de moléculas. Entonces, de ese choque, de esa interacción, que va a ser básicamente por choques, a medida que se va propagando, la onda va perdiendo esa energía. La pérdida de energía en este caso es por choque, simplemente va chocando de un lado a otro lado y en cada uno de esos choques va dejando un poco de su energía. ¿Por qué se denomina sin desviación? Porque en este tipo de atenuaciones la onda electromagnética sigue viajando en línea recta sin presentar ningún tipo de desviación o curva en su camino de propagación. ¿Bien? Es por eso el nombre de atenuación sin desviación. Por otro lado, se encuentra lo que son lo que es la atenuación con desviación, donde en este caso
lo que sucede, el origen de esa atenuación, es debido a la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos, pero más básicamente que ya sabemos que tiene una onda electromagnética. Recuerden que está conformada por dos campos eléctrico-magnéticos, los cuales son ortogonales entre sí. Y acá sí entra muy en clave lo que es la ionosfera terrestre, que hablábamos un poquito en las diapositivas anteriores, donde la ionosfera terrestre forma parte de la atmósfera de la Tierra, pero esta ionosfera lo que tiene de característico es que tiene una densidad de electrones. Hay cargas en esas porciones de la ionosfera. Al tener cargas positivas, también por acá otras cargas negativas, obviamente, van a generar campos. Bien, entonces esta atenuación lo que sucede es debido a esa interacción cuando esa onda ingresa en ese medio que está ionizado porque tiene una densidad de electrones y tiene campos por aquí y por allá, van a interactuar los campos de nuestra onda electromagnética con los campos presentes en ese medio. Como producto de esa interacción se va a producir una disminución de esa energía que poseía originalmente la onda electromagnética. Bien, y ahora, ¿por qué se llama con desviación? Porque otra consecuencia de esas interacciones es la reflexión de nuestra onda electromagnética. Y esto justamente, esto se encuentra muy presente en lo que son los radares los radares sobre horizontes o radares OTH, que eran radares que utilizaban la ionosfera terrestre como elemento reflector para alcanzar objetivos. Es justamente en esos radares se tiene presente esta atenuación. El nombre con desviación es porque la onda no sigue una trayectoria rectilínea, sino que realiza una determinada curva. Bien, ese es el motivo de por qué en un caso se llama sin desviación y en el otro caso con desviación. En un caso es la atenuación se da por choques y en el otro caso es por interacción entre los campos presentes en la onda y el medio sobre el cual se están propagando. Bien, vamos un poco más allá. Vamos a ver lo que es la atenuación por desadaptación de polarización. Pero como un puntito de partida, vamos a ver lo que era, recordar un poco lo que era aquello de polarización de una onda electromagnética, donde recuerdan, si recuerdan un poco, la polarización de una onda electromagnética queda definida por la dirección de oscilación del campo eléctrico, ¿bien? No de campo magnético. Ustedes, para decir qué polarización tiene una onda electromagnética, deben observar cuáles son los puntos geométricos o cuál es la dirección de oscilación del extremo del vector campo eléctrico, y de esa forma pueden decir qué tipo de polarización es. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver un ejemplo. Ahí tengo mi campo, una onda electromagnética, sobre el eje de las X estaría el campo magnético, ortogonal, como ya sabemos, pero en este caso, como ya dijimos, el tema de la polarización solo nos fijamos en lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico en este caso se encuentra orientado sobre el eje de las Y y se propaga sobre el eje de la Z. Entonces, en algún punto yo me paro frente de la dirección de propagación, se está propagando en esta dirección, ahí está la flechita, yo me paro al frente y observo cómo es esa dirección de oscilación o esa dirección de variación de ese campo eléctrico. Si ustedes se fijan, si yo me paro acá, lo miro así, voy a ver que en este caso podríamos decirlo que se está moviendo en línea recta, las variaciones de este campo eléctrico son solamente en línea recta, y ese tipo de variación recibe el nombre de polarización lineal. ¿Bien? La polarización lineal. En este caso, la polarización lineal de tipo vertical. Así como en este caso, que es el más sencillo, puede darse otro caso donde esto esté totalmente volcado de forma horizontal. En ese caso también voy a tener una polarización lineal, pero del tipo horizontal. Existen otros tipos. Acá tenemos el primer tipo, que es el lineal, que es justamente el caso que nosotros tenemos acá. Hay otro donde es el del tipo circular, y hay otro que es del tipo elíptico. Esos son las tres, por decirlo así, los tres grandes grupos de tipo de polarizaciones de ondas
electromagnéticas. Algo importante para mencionar, quien va a determinar el tipo de polarización que tiene una onda va a ser la antena transmisora. La antena transmisora le va a otorgar a esa onda electromagnética el tipo de polarización. Si va a ser horizontal, si va a ser vertical, lineal, circular o elíptica. Es la antena quien define ese parámetro. Eso es algo importante a tener en cuenta y de esta forma vemos los tipos de polarizaciones que se tienen. Vamos un paso más allá y lo que tenemos es la atenuación. Bien, atenuación justamente que se debe a la desadaptación de polarización, denotada esta atenuación como LP. ¿Cuándo se produce este tipo de atenuación? Se da cuando existe una diferencia entre la polarización de la onda recibida y la polarización de la onda, perdón, la polarización de la antena receptora. Bien, ¿qué sería esto? Yo, obviamente, soy el que construye o el que diseñó mi antena transmisora y mi antena receptora. Bien, si yo transmito una onda, ya de antemano, como yo diseñé esa antena, sé qué polarización va a tener. Por ejemplo, yo diseño mi antena para que tenga una polarización lineal vertical, como el ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, es de esperarse que esa onda se va a transmitir con una polarización lineal vertical y cuando vuelva debería tener la misma polarización lineal y vertical. Entonces, teniendo eso como premisa, yo voy a diseñar también mi antena receptora, ya hablando de la antena receptora, con la misma polarización, que esté diseñada para recibir señales que tengan polarización lineal y vertical. Bien, cuando eso sucede, lo que acabo de mencionar, no hay ningún tipo de problema, la onda se transmite tranquilamente y vuelve y es recibida de la misma forma, tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. Ahora, cuando esa señal que se transmitió, bien, por algún motivo cambia de polarización, ya sea empieza a rotarse un poquito, o peor aún, cambia, no sé, se vuelve elíptica o circular, mi antena receptora sigue teniendo la polarización esperada, por decirlo de cierta forma, pero lo que le llega es una polarización no coincidente o con otra polarización, ya sea de una forma ligera o bastante diferente. Ahí es ese fenómeno en el cual se produce una desadaptación y por eso se produce la atenuación, debido a que cuando no existe esa coincidencia, ese match entre las polarizaciones, no se va a poder producir, es una forma un equivalente a lo que era una máxima transferencia de energía, que lo podríamos llamar de esa forma, al no existir esa adaptación entre las polarizaciones. No se transmite el 100%, obviamente nunca se va a poder transmitir al 100%, pero se transmite en un porcentaje menor la energía desde esa señal recibida a la antena y posteriormente al receptor. Bien, ¿y cuál es una de las principales causas de ese cambio de la polarización? Es la presencia de un campo magnético externo. ¿Cuál es el campo magnético externo presente casi sobre todo el globo? En este caso de nuestra Tierra, es el campo magnético terrestre. Bien, ese es el principal causante de rotar o modificar esa polarización de las ondas mientras se propagan por el medio, que en este caso obviamente es la atmósfera terrestre. Entonces, ¿qué tenemos? Imaginemos un caso. En este caso estoy con un radar tipo OTH, un radar sobre horizonte, donde voy a emitir la onda dirigida hacia esta atmósfera, hacia la ionosfera, perdón. Entonces, ¿qué digo? Emito mi onda, va a seguir este camino. La onda que voy a emitir tiene una polarización lineal vertical, como lo pueden ver aquí. Tengo ese campo magnético terrestre presente en esta dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a propagarse y el fenómeno es que ese campo eléctrico que me define la polarización va a comenzar a rotarse y puede ser que en algún punto se vuelva totalmente horizontal. Bien, entonces ahí ya la antena receptora que esperaba algo vertical le va a llegar algo totalmente horizontal. Y ahí se va a tener el fenómeno ya de atenuación por desadaptación de polarización.
Como podemos ver aquí, lo que tengo en azul, en línea llena y luego en línea entrecortada, son los campos eléctricos. Por un lado el campo eléctrico esperado, y por otro lado el campo eléctrico de la onda que se recibe. El campo eléctrico esperado es la polarización, por decirlo así, que tiene la antena. La antena está esperando señales con variaciones de campo eléctrico de forma vertical, y le llega justamente una polarización vertical, lineal, entonces está totalmente alineado, se produce esa máxima transferencia de energía y no estaría presente esta desadaptación. En otro caso, yo sigo esperando, mi antena es la misma antena, sigue esperando, está diseñada para recibir polarizaciones verticales, lineales, pero por algún motivo, por ejemplo el campo magnético terrestre, el campo eléctrico de la señal llega un poco rotado. En ese caso está desalineado, tengo una pérdida. Bien, siguiendo un poco en esta idea, el peor de los casos va a ser justamente cuando la señal que llega con respecto a la señal esperada, o la polarización esperada, perdón, que llega son ortogonales entre sí, o sea, están a 90 grados una de la otra. En ese caso voy a tener el peor de los casos, donde en forma teórica no debería producirse o tendría un nulo de transmisión de energía en ese caso. Bien, eso es un poco lo referido a la desadaptación debido a la polarización, a una desadaptación de polarización, perdón, eso es la atenuación debido a la desadaptación de polarización. Bien, entonces vamos un poco más allá. Y si no me equivoco, la última atenuación que vemos es la atenuación del sistema. Esta creo que es la más común, creo que es la que todos ya conocemos, que es la que se debe de forma muy resumida a lo que es el hardware del sistema. Esto engloba lo que serían las desadaptaciones por impedancia, no la falta de adaptación de impedancia, no hacer eso correctamente, pérdidas en conectores, obviamente la pérdida en cables debido a su longitud. Algo muy importante, que es en toda la parte esta de las señales de HF o en de las señales de onda de radio, es muy importante saber qué tipo de conector vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros casi todos estamos utilizados, siempre conocemos el BNC, por otro lado está el SMA, los tipo N, tipo H, tipo UFH. Cada uno de esos tipos de conectores tiene un rango de frecuencia para el cual fue diseñado y para el cual es útil. Muchas veces eso no se respeta y eso luego se ve reflejado en una determinada pérdida. ¿Bien? Por otro lado, están las atenuaciones debido a grandes longitudes de cables. Por ejemplo, en los tramos, desde los sistemas de antena hasta nuestros receptores, las longitudes pueden llegar a ser unos cientos de metros, en los cuales, si ustedes recuerdan, los cables, por lo general, cuando te compran un cable de calidad, viene con su respectiva hoja de datos, en el cual viene especificado la atenuación, qué atenuación se tiene cada tantos metros, ¿bien? Entonces, si, no sé, por decirlo, tiene 1 dB cada metro, entonces si tengo 20 metros voy a tener 20 dB de atenuación, entonces esas son cosas que hay que considerar y empezar a elegir el mejor cable, los mejores materiales para tratar de minimizar este tipo de pérdida. De todas las pérdidas que vimos, posiblemente esta sea la pérdida sobre la cual nosotros como diseñadores o del tipo de sistema de radar tenemos control, o de cualquier otro sistema, ¿no? Un sistema de comunicaciones cualquiera, es sobre el cual tenemos, de cierta forma tenemos control y es sobre el cual podemos tratar de corregir ciertas cosas. ¿Bien? Eso sería lo referido a lo que es la atenuación del sistema, debido básicamente al hardware presente en el receptor como en el transmisor. Bien, entonces hasta ahí lo que vimos fue la propagación, y el segundo fue la atenuación. El efecto que tenía era en disminuir básicamente la amplitud de la señal.
Ahora vamos un paso más allá y vamos a ver lo que es la señal útil. ¿Cuál es la señal útil? Recuerden que, si recuerdan un poco, esa señal recibida estaba compuesta por un conjunto de señales, no solamente una única señal. Estaba compuesta por lo que era la señal de ruido, la señal de clutter y esa famosa señal de útil o señal de eco, donde vamos a definir como señal útil a la señal que es recibida, captada, digamos, por nuestro radar, por decirlo así, pero que es la señal que tiene origen luego de producirse la reflexión sobre nuestro objetivo. A esa señal que se recibe, a esa parte de señal recibida, perdón, a esa señal que es captada por nuestro radar, que tiene origen luego de producirse esa reflexión sobre nuestro objetivo, esa señal es la que vamos a denominar como señal útil. ¿Bien? ¿Por qué el nombre de señal útil? Porque es de esa señal de la cual vamos a obtener esos parámetros que deseamos determinar. Por un lado va a ser esa señal de retardo, bien, que luego nos va a permitir determinar la posición o el rango al cual se encuentra dicho objetivo, y por otro lado también me va a permitir determinar la velocidad que tenía, perdón, ese objetivo mediante la frecuencia Doppler que esa señal, o sea, esa señal denominada señal útil. Bien, un parámetro que está íntimamente ligado con lo que es el nivel de esta señal útil es lo que se conoce como sección eficaz del radar, que me viene a representar el grado en el que el objetivo va a poder reemitir esas ondas electromagnéticas. O sea, cuánto de esa onda electromagnética con la cual se impactó al objetivo va a poder regresar. Cuánto de esa energía el objetivo va a poder reemitir. No sé, por decir una cosa, dar valores. Yo estoy radiando, le llega al objetivo un vatio, por decir una cosa, y debido a esa sección eficaz de radar, el objetivo puede reemitir solamente 100 milivatios, por decir una cosa. ¿Bien? Ese objetivo tiene esa determinada sección eficaz. Por otro lado, puede ser que tengamos otro objetivo al cual le llega ese vatio y remite, no sé, 0,5 vatios, ¿ves? Ahí hay un poco más de sección eficaz. Pero eso va a depender mucho de cada objetivo, que es ya lo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, para englobar un poco, la señal útil es la señal que tiene origen luego es una señal captada, perdón, por el radar, pero que esta señal tiene origen luego de producirse la reflexión sobre nuestro objetivo. Bien, el nombre de señal útil es porque es de ella a partir de quien vamos a obtener ese valor de retardo, por un lado, y luego vamos a ver que también vamos a obtener ese valor de frecuencia Doppler, con el cual vamos a obtener la velocidad asociada a ese objetivo. Entonces, retomando un poco lo que estábamos viendo de esta señal original que teníamos, que recuerden que ya pasó por esa atenuación, ya fue transmitida, ya pasó por esa atenuación donde se le disminuyó un poquito la amplitud, o bastante, no un poquito, perdón. Estábamos en este punto. Uno de los primeros principales parámetros que se va a obtener de reflejarse sobre el objetivo va a ser el retardo. Recuerden que el retardo representa el tiempo que tarda la onda hasta llegar a ese objetivo, hasta impactar, perdón, a ese objetivo. Entonces lo que va a hacer básicamente es dar un retardo, ¿bien? Porque la señal se propaga y un tau sub 0 tiempo después va a volver nuevamente. Entonces ese es el retardo del que tanto estamos hablando. Es esto, el inicio fue aquí, aquí se transmitió, y un tau tiempo después recién va a volver nuevamente esa señal, porque tiene un camino de ida, rebota y vuelve nuevamente. ¿Cómo lo represento eso? Simplemente con un retardo. Ahí aparece el retardo. Donde más, en realidad, para que sea correcto, este menos tau tendría que aparecer en todas las funciones donde aparece t, pero simplemente por razones de que no puedo, se me estaría ya
de la diapositiva, simplemente lo dejé representado ahí, pero donde aparece T debería estar afectado por ese menos octavo, representando ese corrimiento o ese retardo o ese retraso en la señal con respecto a la señal original que fue transmitida. Bien, eso sería, ya tenemos la información de retardo. Todavía faltaría luego incorporarle la información de de la frecuencia Doppler. Bien. Como estábamos hablando anteriormente, había algo muy interesante que era lo que decíamos que estaba muy relacionado con la señal útil, es la sección eficaz del radar, o también denotada por sus siglas RCS o Radar Cross Section, exactamente lo mismo, es una notación en inglés y la otra en castellano, simplemente, donde la sección eficaz del radar lo que me representa es el área efectiva con la cual un objetivo o un blanco puede reemitir esas ondas electromagnéticas. ¿Qué significa esto? Si alguien pensara ¿qué podríamos pensar así de forma rápida? Estas ondas, recuerden que estas ondas electromagnéticas, teníamos ese efecto de linterna, podríamos pensar que cuando más grande es el objetivo, mayor cantidad de esa energía va a iluminarlo, ¿verdad? Eso sería, creo que, bastante lógico. Yo tengo la misma linterna, ilumino un pequeño alfiler, va a ser poca la energía que va a impactar sobre él, distinto a la que si yo agarro y con esa misma linterna agarro e ilumino, no sé, por ejemplo, una pava, que tiene las dimensiones mucho más grandes que un alfiler. Voy a tener una mayor área sobre la cual van a impactar toda esa energía, y de la misma forma va a haber una remisión. Bien, eso sería perfecto en el análisis, pero lo que sucede es que también en ese valor, o en ese grado para reemitir esa onda electromagnética, entra mucho en juego el material del cual está fabricado o realizado ese objeto. Bien, entonces no es lo mismo que yo apunte, que yo irradie, por decirlo bien, a un objetivo que está hecho, por decir, de metal, de madera, no sé, de plástico o de tela. Cada uno de ellos, por más que tengan todos el mismo tamaño, o uno sea más grande que el otro, va a depender mucho de la naturaleza del material del cual está realizado. Bien, entonces ahí viene lo que es esta radar cross section, que me relaciona, por un lado, la naturaleza de la cual está realizado el objetivo, y por otro lado, la dimensión física que tiene dicho objetivo. Bien, entonces, esa radar cross section o sección eficaz de radar se define como el producto entre un sigma 0 por A. ¿Quiénes son ese sigma 0 y ese A? El sigma 0 justamente se denomina coeficiente de reflexión, es un valor adimensional y representa la capacidad de poder reemitir ondas electromagnéticas. Este coeficiente de reflexión es el que contempla o considera la naturaleza de los materiales del cual está realizado dicho objetivo. Y por otro lado, el término A hace referencia al área efectiva, al área geográfica, si podemos decir, no, geométrica, perdón, que posee ese objeto. Y es la unidad en el sistema internacional, obviamente va a ser metros al cuadrado. Bien, de esa forma se define lo que es la sección transversal del radar. Algo importante a destacar es que esta sección eficaz del radar no es un valor único, por el contrario, tiene múltiples valores. Básicamente se podría decir que es una superficie. Bien, aquí solamente estoy viendo desde arriba, por decirlo así, pero si yo vería esto con alguna perspectiva, vería que tiene una superficie. Bien, voy a tener distintos valores de sección eficaz en función del punto de vista o el punto en el cual yo quiera ingresar a leer
la sección eficaz que posee, en este caso, este avión. Por ejemplo, voy a tener un valor de sección eficaz si ingreso por la ala derecha, otro valor si ingreso por la ala izquierda, otro valor si ingreso por la trompa o por la parte de la cola, y de la misma forma voy a tener un valor distinto si ingreso justamente por arriba o por la parte de abajo del avión. Bien, como les digo, esto tiene que ser una superficie, acá simplemente se ve como si fuera, esta es una visión de planta solamente en 2 dimensiones. Bien, ahí está, características. Y ¿cómo puedo leer ese valor? ¿Qué significa esta sección eficaz de radar, esta radar cross-section? Recuerden que lo que se dijo, se podía pensar, que me representa el nivel o el grado en el cual, o en qué porcentaje, para decirlo un poco más correcto, de esa onda con la cual se impacta ese objetivo puede remitir. Lo que hablábamos hace un rato que yo decía de que se impacta con 1 vatio y el objetivo remite 0,1 vatio. O en otro caso, se vuelve a impactar con 1 vatio y remite con 0,5 vatios. Si ustedes analizan un poco eso, en otras palabras, la sección eficaz de radar representa un poco la ganancia que tiene el objetivo al momento de ser impactado con energía electromagnética. La ganancia que va a tener el objetivo para reemitir energía electromagnética. Por ejemplo, veamos un pequeño ejemplo aquí. Si yo ingreso con esta dirección, no sé, será unos 125 grados en ese punto. Si ustedes se fijan, estos anillos concéntricos me dan el nivel de sección eficaz, el nivel de radar cross-section. Acá tengo -10, aquí tengo 10, acá tengo 30. Este punto, si no me equivoco, daría un valor de sección eficaz de 10. Entonces, en ese punto yo agarro, leo y obtengo un valor de 10 dB. Si ustedes se fijan ya en las unidades que tienen este tipo este tipo de magnitud, esta sección eficaz del radar, ya me da una idea de que son ganancias. Bien, la sección eficaz, como mencionábamos anteriormente, se lo puede considerar esta sección transversal del radar como la ganancia que tiene el objetivo para reemitir energía electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Que si por acá viene una potencia en dB de, por ejemplo, 0 dBm, bien, este objetivo va a reemitir esa potencia, esa energía nuevamente, con un valor de 10 dBm. Se impactó al objetivo con 0 dBm, debido a esa sección eficaz de 10 dBm, el objetivo va a reemitir en esta misma dirección con una nueva potencia de ahora 10 dBm. ¿Qué pasaría en este caso? Fíjense que estoy impactando acá, digamos, 0 grados, por decir una cosa. Ahí, en ese caso, tengo 30 dB. 30 dB, perdón, esa ganancia de 30 dB. Si una onda electromagnética con una potencia de 10 dBm, este objetivo, al impactarlo por la ala, por decirlo así, por la ala derecha, va a remitir una potencia de 40 dB. Ahí está la parte que les digo de ganancia, ¿bien? Ahí es como lo podemos considerar como una determinada ganancia. Ese es el efecto que se logra con esta sección eficaz del radar. Ahí en esa animación simplemente lo que quiero que vean que esa sección eficaz es dependiente de la dirección con la cual yo estoy mirando, o la dirección o el punto, por decirlo así, que yo estoy mirando a mi objetivo, ¿bien? No tengo un valor constante en todas las direcciones de sección transversal del radar. Bien, vamos un poco más adelante. Ahora, eso de sí. no tener valor constante también depende de la forma del objetivo, ¿verdad? Claro, correcto. A ver, ¿qué podría ser algo? Es la forma más sencilla, digamos, para calcular Una pelota, por ejemplo. Correcto, ahí, esa sería una forma geométrica. No se me ocurre
Me parece que es la única. Me parece que es la única. A ver. Sí. Porque un cuadrado, no, un cuadrado tampoco en las aristas tiene otro valor. Sí, una esfera. Una esfera tendría una pelota, tendría una circunferencia, perdón, una sección transversal, una sección eficaz constante. Correcto, en todas las direcciones. Bien, entonces, paso siguiente, veamos cómo afecta esta sección eficaz a esa señal que ya venía atenuada, ya estaba afectada por ese retardo, que en algún momento, a partir del cual luego vamos a determinar ese rango en el cual se produce esa reflexión. Entonces lo afectamos por el bloquecito sección eficaz del radar, que hablando un poco y ya pasando en limpio lo que se dijo en la diapositiva anterior, lo vamos a considerar como una ganancia. Entonces lo que se hace es simplemente se multiplica y se aumenta un poco el nivel de amplitud que tenía la onda antes de producirse este fenómeno de interacción entre el objetivo y la onda electromagnética. Lo podemos ver como una pequeña ganancia. En la mayoría de las veces, obviamente, se va a considerar que esto es mayor a 1. Puede darse el caso en que no, en que realmente esa ganancia que estábamos llamando no sea una ganancia y sea una atenuación, que es el caso de los famosos aviones furtivos, donde lo que hacen es, o intentan por todos los medios, no reemitir energía, o sea que le llega con esos, no sé, con ese vatio, y no quiere remitir casi nada, 0 vatios. Eso puede ser tanto como una ganancia, como lo vimos recién, o también puede ser una atenuación. En la mayoría de los radares siempre se intenta de que eso sea una ganancia y no una atenuación, porque si no, nunca vamos a poder detectar dicho objetivo. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación son los factores que afectan o que modifican de cierta forma ese valor de sección eficaz del radar. ¿Dónde se tiene? El material del cual está fabricado, eso creo que ya quedó medianamente bien claro, del tipo de material, la geometría que tiene nuestro objetivo, las relativas posiciones del transmisor y el receptor con respecto al objetivo, el ángulo de incidencia de la onda sobre el objetivo. Estos dos factores, la ubicación o las posiciones relativas del transmisor, receptor y objetivo, y por otro lado el ángulo de incidencia de esa onda electromagnética sobre nuestro objetivo, están muy relacionadas, y es lo que nos viene a representar es que esa sección eficaz del radar no es constante, sino que va a depender mucho de la dirección con la cual la dirección de la cual se quiere obtener ese valor, pero no es otra cosa que la dirección con la cual incide esa onda electromagnética. No es lo mismo que incida con un ángulo de elevación, con un ángulo de inclinación, no sé, de 30 grados, de 60 grados, o vertical, desde arriba, desde abajo. Eso va a depender mucho. También nos dice que depende del tamaño relativo del objetivo con respecto a la longitud de onda de la señal transmitida. Ya vamos a ver un poco eso. Y también, obviamente, de la polarización de la onda electromagnética. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es ver un poco algunos de estos parámetros para dejarlos un poco más en claro. Lo primero que vamos a ver es la relación que existe o que debe existir entre la longitud de onda de la onda electromagnética con la cual se está transmitiendo y el tamaño físico del objetivo. Fíjense que aquí tengo dos casos. En el primer caso tengo un avión que tiene una única longitud física, digamos, eso no puede variar, es el mismo avión en ambos casos. Lo que sí estoy cambiando es la longitud de onda de la frecuencia. Fíjense, acá uso una longitud de onda más grande, lo que implica que estoy usando una frecuencia más baja en valor. No sé, por decir una cosa, estoy, no sé, con 1 megahertz, por decir una cosa, no tengo el valor realmente. Y en este caso estoy usando longitudes de onda más pequeñas, o sea, valores de frecuencia más altos, no sé, 100 megahertz, 200 megahertz, algo por el estilo. Fíjense que en el primer caso, lo que sucede, aquí,
Perdón, aquí tengo que salir porque voy a secar un poco esto para que se vea un poco mejor la explicación. Estoy parado ahí. Bien. Yo tengo este avión, ¿verdad? Y este sería básicamente los frentes de onda que se van a ir propagando. Acá están quietos, pero acá esto va a estar aquí y luego se van a seguir propagando hacia la derecha. Y este avión viene, está volando por ahí, y en algún instante de tiempo empieza a entrar en contacto con el objetivo. Pero el objetivo entra en contacto con el frente de onda, o sea, con la onda electromagnética. Empieza a estar en contacto, que se produce automáticamente, se empieza a impactar debido a esa sección eficaz, va a empezar a reemitir esa onda electromagnética. Remite, siguen en contacto y se sigue remitiendo un poco de energía, deja de estar en contacto y se termina ese proceso de reemisión de energía. Sigue avanzando, choca con el segundo frente de onda, nuevamente se produce el mismo efecto. Pero lo que quiero que observen es que en ningún momento, siempre, o en todo momento, perdón, el avión, debido a esa relación entre la longitud de onda de la señal y la longitud física de nuestro objetivo, siempre impacta contra un solo frente de onda. Bien, todo el tiempo es contra un solo frente de onda. En cambio, en el segundo caso, fíjense, en este caso el avión viene, choca con el primer frente de onda, se empieza a realizarse esa reflexión nuevamente en todas las direcciones, no termina de estar en contacto con el primero, empieza a entrar en contacto con el segundo frente de onda, se empiezan nuevamente, ya tengo dos puntos en los cuales se va a producir la reflexión, así sucesivamente con los tres. Bien, ¿qué sucede acá? Aquí lo que tengo es ese proceso de dispersión que se va a ver multiplicado debido a que voy a tener múltiples puntos en los cuales se va a estar produciendo a la vez esa reflexión. Cosa que no sucede en el primer caso. Siempre tengo un solo punto, por decir un solo valor, con el cual esa onda debería intentar volver nuevamente. En este caso ya tengo un conjunto de señales con los cuales entre todos ellos se pueden interferir de forma coherente, o sea, se pueden sumar entre sí, logrando así un nivel más alto de señal, logrando así un nivel mayor de reflexión. A eso es a lo que apunta que la relación que exista entre la longitud de onda de la señal y el tamaño físico del objetivo van a determinar en cierto grado el nivel de esa sección eficaz del radar que tenga cada objetivo. En otras palabras, que en función de la frecuencia con la cual yo esté irradiando un objetivo, voy a obtener distintos valores de sección eficaz. No voy a tener el mismo valor de sección eficaz para 1 MHz, que para 10 MHz, que para 100, ni que para 1 GB. Para cada valor para cada frecuencia, perdón, voy a tener valores distintos de sección eficaz. Por otro lado, otro de los aspectos que vimos fue la dirección de arribo, que estaba relacionada con las posiciones relativas del transmisor, receptor y objetivo, como así también la dirección con la cual incide esa onda electromagnética en nuestro objetivo, que una forma muy práctica de verlo, imaginemos que tenemos un radar A y otro radar B, ubicados en distintas direcciones, y ambos quieren leer el valor, quieren detectar o están apuntando a ese avión. Bien, entonces agarran y empiezan a apuntar. Fíjense que este es un avión, bueno, no se lo ve, pero ahí imaginen que hay un avión. La sección eficaz es la que está en azul, para nada pareja. Fíjense que depende muchísimo del ángulo con el cual yo quiera incidir o del punto en el cual yo quiera incidir a este objetivo. El radar A, si ustedes se fijan, chocaría en este punto, que tiene un valor, acá dice menos 20 dBm, y esto estoy un poquito más adentro, no sé, esto digamos que es menos 10 dBm, o sea, un valor negativo ya, o sea, ya no tenemos una ganancia, acá ya tenemos una atenuación o una pérdida, por decirlo así, o sea que el radar A va para esa dirección
este objetivo presenta una sección eficaz de menos 10 dBm al cuadrado. Bien, ese es el valor que obtengo. ¿Qué significa el m al cuadrado? Ese es metros al cuadrado. Es simplemente eso, es dB metros al cuadrado. No es dBm de referidos al milivatio, sino esto es dB metros al cuadrado. Caso contrario, ¿qué le sucede a B? B apunta y choca en este punto, que sería aproximadamente una sección eficaz de 0 dBm. Entonces, fíjense que en función del punto de la dirección de arribo de esa onda electromagnética sobre nuestro objetivo, voy a tener distintos valores de sección eficaz. En un caso, en este radar A, tengo un valor de menos 10 dBm metros al cuadrado. En el caso del radar B, tengo 0 dBm, un nivel de sección eficaz de 0 dBm metros al cuadrado. Como decíamos recién con un compañero, el caso en el cual tendría en cualquier dirección el mismo valor sería el caso de una esfera, pero lamentablemente todos los objetos a detectar tienen formas irregulares, por ende sus secciones eficaces van a estar muy dependientes de la dirección de arribo con la cual se quiera impactar a ese objetivo. Bien, seguimos un poco más adelante. De otro fenómeno del cual depende la sección eficaz es del estado de la superficie, en donde podemos ver acá dos ejemplos. Por un lado, una superficie perfectamente plana, lisa, bien, sin rugosidades, donde vienen esos frentes de ondas, impactan, y fíjense que se produce un efecto, podríamos llamarlo así, de un refuerzo, una sumatoria coherente, donde tengo una dirección preferencial en las cuales se van a reflejar estos rayos, que son las ondas incidentes, situación que no sucede cuando la superficie es irregular. Tengo los mismos frentes de onda, acá tengo 3 rayitos, pero fíjense que no hay una dirección preferencial de reflexión. Cada uno va, por decirlo así, para el lugar que quiere cada uno de esos rayos. Bien, entonces, al analizar esto, podemos ver que en función del estado de la superficie, si está pulida, si es una superficie totalmente plana, sin rugosidades, voy a tener mayores niveles de sección eficaz o menores niveles de sección eficaz. Bien, eso sería de forma un poco resumida de algunos de los principales factores de los cuales depende ese valor de sección eficaz. Algunos ejemplos que se pueden encontrar, fíjense aquí tengo las secciones eficaces en dB. SM es square meter, es lo mismo que acá en metros cuadrados. Tenemos valores para insectos o aves, para un hombre, para pequeñas aeronaves de 0 a 10, para grandes aeronaves, para carros o camionetas, camiones, y para embarcaciones, de 20 a 30. Fíjense que tranquilamente esa sección eficaz puede ser en algunos casos una ganancia, ya cuando la dimensión de nuestro objetivo comienza a ser considerable, como en otros casos puede ser una atenuación, cuando las dimensiones empiezan a ser cada vez más pequeñas. Bien. Obviamente que esto es una tablita sacada de una publicación. Esto hay que especificarlo para una determinada frecuencia o quizás hacer valores promedios para un determinado rango de frecuencias, porque recuerden que dependen mucho de la frecuencia de los valores de sección eficaz. Y por último, un caso interesante de observar, el caso que mencioné creo que anteriormente, es el caso de los aviones de tipo furtivo, en los cuales la idea es que estos radares sean indetectables, ¿verdad? Estos aviones sean indetectables para los radares, en lo cual lo que hacen, se aprovechan de dos cosas, estos aviones. En primer lugar, es el tipo de material del cual están realizados, del cual están fabricados, que lo que hace en forma principal es absorber esa onda electromagnética, ¿bien? ¿Qué hace? Se impacta esa onda electromagnética sobre este avión y en vez de reflejarla, lo que hace es la retiene, la absorbe. Usan el coeficiente ese de penetración que veíamos mucho en electromagnetismo 1, penetra la onda y se va atenuando y se disipa en toda la carrocería, por llamarlo de cierta forma.
Y por otro lado, también hacen uso de la forma esa geométrica, no sé, que tiene así como muchos ángulos por aquí y por allá, para producir de cierta forma este fenómeno, que no se obtenga o no se produzca esa dirección preferencial de reflexión, sino que cada rayito salga por donde sea sin producirse una sumatoria constructiva o una interferencia constructiva entre todos esos rayos dispersados. Bien, eso sería lo referido a lo que sería la sección eficaz del radar. Entonces, seguimos hablando de lo que es la señal útil, ya vimos un poco lo que era el retardo, vimos también un poco la clase anterior, que era ese retardo, cómo ahora vemos de señal útil cómo se relaciona con lo que es la sección eficaz del radar, y ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a ver el tema de la velocidad radial. Para eso, en primera medida, vamos a recordar un poco lo que es el efecto Doppler. Recordando que el efecto Doppler es la diferencia aparente entre la frecuencia con la cual se emite un sonido o una onda electromagnética en este caso, por una fuente, ya sea en movimiento. Bien, es el cambio en la frecuencia con la cual se percibe debido a el movimiento aparente entre la fuente o la parte receptora. ¿Cómo se llevaría esto representado en nuestro caso? Esa frecuencia Doppler se va a ver reflejada o se va a producir a razón de que nuestro objetivo se está moviendo. ¿Bien? Nosotros emitimos una onda electromagnética con una frecuencia fija. Si el objetivo no se mueve, tendría que llegar la misma frecuencia. La onda recibida debería tener la onda que es debido a esta señal útil, tendría que tener la misma frecuencia. Pero, en el caso de que mi objetivo esté en movimiento, la frecuencia que yo voy a recibir va a ser ligeramente distinta, va a ser un poco mayor en el caso que el objetivo se acerque a mí, o va a ser un poco ligeramente menor en el caso de que el objetivo se aleje de mí. De mí me refiero a mi radar. Eso es simplemente recordando un poco cómo se determina la frecuencia recibida a partir de la frecuencia que se transmite o la frecuencia que emite la fuente, donde la frecuencia Doppler, denotada con Fd, es igual a la diferencia, donde Fc es la velocidad de la luz en el vacío, B es la velocidad radial que tiene el objetivo, velocidad radial, ya vamos a ver qué significa velocidad radial, y Ft es la frecuencia transmitida por nuestro radar. Bien, fíjense que de esta forma, yo al determinar esta frecuencia Doppler, de forma indirecta estoy determinando la velocidad radial. Debido a que yo conozco el valor de la frecuencia transmitida y también conozco, obviamente, no conozco, pero sé el valor de esta constante que es la velocidad de la luz. De esa forma puedo obtener la velocidad radial del objeto. Un paso importante es que para determinar esta frecuencia Doppler debo realizar esta resta. ¿Entre quiénes? Entre la frecuencia que se recibe y la frecuencia que fue transmitida. La diferencia entre esas dos me va a dar ese aumento o decremento que denota a esa frecuencia Doppler o a ese corrimiento Doppler. ¿Cómo sería esto? ¿Qué tenemos? Nuestro radar, por un lado, nuestro objetivo, en este caso un avión, que se mueve con una velocidad v en aquel sentido, se emite una onda con una frecuencia Ft, la frecuencia transmitida, rebota sobre este objetivo. Debido a esa velocidad va a haber un cambio en esa frecuencia de la onda recibida, que puede ser una suma o una resta. O sea, lo que se va a recibir, la frecuencia de la onda recibida va a ser la frecuencia original, la F transmitida, más menos la frecuencia Doppler. Esta frecuencia Doppler es quien lleva esa información de la velocidad radial que tenía mi objetivo. El más menos, recuerden que si el blanco se acerca o se aleja del radar, es simplemente eso. Entonces,
recuerden que mi objetivo es determinar este valor, la frecuencia Doppler. Lo que yo determino en un radar no es la velocidad que tiene en realidad ese objetivo, sino la velocidad radial, que es la velocidad que tiene en una dirección radial entre el objetivo y mi radar. ¿Ven? Esa es la velocidad radial que se obtiene. Es en la dirección radial, o sea, en la línea imaginaria que une el objetivo con mi radar. En esa dirección se encuentra la velocidad radial del objetivo. Muy bien. Como ya lo dije anteriormente, para determinar la velocidad radial que obtiene mi objetivo, debo determinar esa frecuencia Doppler. ¿Cómo puedo realizar esa determinación? Simplemente realizando esa resta. Y, afortunadamente, realizar esa resta, obtener esa frecuencia Doppler, se puede realizar de forma muy sencilla, con lo que se denomina un mezclador o haciendo un batimiento de frecuencia, una traslación de frecuencia, con cualquier tipo de mezclador, un puente de anillos o, no sé, con transformadores, con cualquier dispositivo que ustedes ya algunos vieron en Electrónica 3, puedo realizar de forma muy sencilla, esta diferencia. Y así, a la salida de ese mezclador, obtengo esa frecuencia Doppler, que es de la cual yo puedo obtener información de la velocidad radial. Entonces, esta frecuencia Doppler, ¿cómo viene? ¿En qué lugar toma parte en nuestro modelo de señal que estábamos trabajando? Teníamos nuestra señal, que ya fue atenuada, ya aparecía ese tau, ese retardo. Ya teníamos una pequeña o una pseudo ganancia o atenuación, dependiendo de cada caso, de esa sección eficaz del radar. Ahora que viene el efecto de este efecto Doppler, que no es otra cosa que un corrimiento en la frecuencia, ya sea un aumento en la frecuencia o una disminución de la frecuencia. En este ejemplito que puse acá, hay una disminución de la frecuencia, un aumento, perdón, de la frecuencia, se vuelve un poquito más grande, por eso la longitud de onda es más chica. ¿Y cómo afecta esto? Fíjense, en el parámetro donde estaba la frecuencia de portadora, ahora se le suma un valor de frecuencia Doppler. Bien, entonces vamos viendo cómo nuestra señal se va cada vez complejizando un poco más, ya se le afectaron ganancias, atenuaciones, corrimientos en temporales, ahora un corrimiento en frecuencia. Ya más adelante vamos a ver de qué forma, a partir de este valor, se obtiene realmente la velocidad con qué técnicas de detección. Bien, sigamos un poco más. Entonces, hasta el momento lo que vimos fueron todo referido a lo que es una señal útil, entendiéndose por señal útil a la señal que proviene, por decirlo así, de la reflexión sobre nuestro objetivo. Bien, esa señal útil es desde la cual luego, mediante técnicas de detección, voy a obtener valores de posición o rango y por otro lado también de velocidad. Pero, como ya vimos al inicio, no solamente la señal que yo recibo, que es captada por mi antena receptora, no está conformada únicamente por esa señal de eco. Por el contrario, está contaminada de otras señales y una de ellas es la denominada señal de ruido. Bueno, entendiéndose por ruido, que es una energía electromagnética de carácter aleatorio. Una de las características importantes de esta señal de ruido es que establece el piso inferior necesario para lograr la detección de los ecos. Bien, porque es en función de ella si estamos señales por arriba del piso de ruido o por debajo del piso de ruido. La señal, me refiero a la señal útil, el nivel de potencia de la señal útil, si se encuentra por arriba o por debajo de ese nivel de ruido, voy a poder detectarla o no con mi radar. Uno de los principales efectos que tiene también esta señal de ruido es enmascarar o encubrir totalmente a la señal. Recuerdo que teníamos señal linda, que era ese tono modulado. Por la señal de ruido muchas veces queda totalmente inmersa y no se logra
diferenciar esa señal, no se logra encontrarla. La señal de ruido tiene diversas fuentes, las podemos catalogar desde dos puntos de vista, por un lado las tipo ambientales y por otro lado las tipo internos. Las internos son las que son de ruido térmico, no vamos a entrar mucho a ahondar en esa parte, vamos a concentrarnos más en lo que son las partes ambientales que tienen un poco de mayor peso. Y dentro de las de origen ambiental se encuentran las de origen natural y las de origen humano. En un caso son originadas debido a la presencia de las personas y por otro lado es simplemente de origen natural, externo a la actividad humana. Por ejemplo, está el ruido galáctico y el ruido atmosférico, y por el lado corresponde a los que son originados por el ser humano, tenemos la de carácter intencional y la de carácter no intencional. Vamos a observar entonces ahora cómo afecta ese ruido a mi señal. Tenía mi señal linda, o más o menos linda por decirlo así, pero que ya tenía una atenuación, estaba afectado por una sección eficaz de radar, tenía un retardo, ya estaba presente un corrimiento de frecuencia Doppler en este caso. A eso, si le sumo el ruido, lo que voy a obtener es a todas esas señales, todo esto sería la señal útil, aquí se le suba el valor de ruido, y lo que tengo finalmente, fíjense, es una señal que ahora sí cambió totalmente de forma, ya no se parece casi en nada a lo que fue originalmente transmitido. Bien, ese es el efecto que tiene, ese efecto de enmascarar que hablábamos anteriormente. Entonces, luego, de alguna forma, vamos a tener que hacer frente a todo este efecto en pos de lograr liberar esto. Perdón, no liberar, sino mejorar o atenuar ese efecto. Bien, entonces sigamos un poco. Vamos a ver los tipos de ruido. Vamos a empezar por el ruido galáctico. Este ruido mayormente es generado por las estrellas, siendo en nuestro caso la estrella más cercana el Sol. Entonces va a ser que principalmente va a ser dar origen a todo este tipo de ruido, este ruido galáctico. Este ruido galáctico se encuentra o se centra más en las bandas de frecuencia a partir de los 15 MHz hasta los 110 GHz, no estando muy presente para bandas inferiores, o sea, para 1 MHz, ahí no hay tanto, este ruido galáctico no tiene gran peso, no tiene una presencia muy importante. Como pueden ver, en este es un espectrograma, perdón. Es densidad de potencia en función de la frecuencia. Sería un espectro, sí podríamos hacer un espectro de ruido, donde podemos ver que a partir de los 15, por debajo de los 15 mega, el ruido galáctico en ese es despreciable, pero sí toma un juego o un rol importante desde los 15 hasta los cientos de gigahertz, en este caso hasta los 100 gigahertz. Ahí en ese rango tenemos presencia de ruido galáctico. Todos los ruidos que vamos a ver se los puede determinar tranquilamente. Hay normativas que son reguladas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, quien genera reportes y te dan tablas, ábacos, como así también fórmulas para determinar el nivel de ruido galáctico en función de la frecuencia y creo que también en función de la estación del año. Bien, entonces nuestro primer tipo de ruido galáctico. El segundo tipo de ruido, recuerden que estamos, ruido galáctico, ruido atmosférico, son tipos de ruido de origen natural, ambos de tipo natural, perdón, y de ambientales. El ruido atmosférico se encuentra conformado principalmente por las tormentas, esas tormentas que se producen alrededor de todo el mundo. En este caso, este tipo de ruido atmosférico sí es muy fuertemente dependiente de la hora, de la estación del año y obviamente de la ubicación, porque no en todas las partes del mundo se van a producir tormentas, no tiene la misma frecuencia de tormentas eléctricas durante el año. Sobre esto, como decía también la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también hace reportes, hace ábacos
Toda la parte de ruido, eso se puede encontrar mucho en lo que es las recomendaciones realizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en este caso, este tipo de ruido toma principal importancia o peso en la parte baja, de la mitad baja de la banda de HF. Estamos hablando de los 15 megas hacia abajo, extendiéndose hasta los puntos de media frecuencia, las bandas de media frecuencia y de baja frecuencia. Ya estamos hablando ahí desde los 3 kHz, donde ya posiblemente no tenemos muchos radares en esa banda, pero hasta ese límite inferior se extiende este ruido atmosférico. Lo que podemos ver acá es un diagrama de potencia en función del tiempo. Este ruido es de tipo impulsivo. ¿Por qué es este tipo impulsivo? Porque por la naturaleza que tiene el desencadenante de una descarga atmosférica o comúnmente denominado rayo. Se define como es se define por dos tramos. La primera parte, que es cuando se desencadena este rayo, lo realiza en periodos muy cortos, por debajo de los 10 microsegundos. Se produce una subida muy rápida, o sea, arranca, sube muy rápido en niveles de campo eléctrico y campo magnético, y luego, obviamente, esos niveles que llegaron a valores muy altos, comienza a descender. Pero ese descenso lo hace ya de forma lenta, llegando ya al orden de los milisegundos. Pero lo que importa acá de este carácter impulsivo es debido a esa cresta o esa subida en niveles de campo muy rápido, que son por debajo del orden de los 10 microsegundos. Por eso es de carácter impulsivo, se ven como picos, podríamos decirlo así. Bien, vamos un poco más adelante, seguimos con las señales no deseadas, ruido, ahora ya pasamos a los realizados por el hombre. Vamos a iniciar por los de tipo no intencional. Son los ruidos que no tienen alguna función alguna, por decirlo de cierta forma, que no fueron realizados con alguna intención, por decir, no son de origen, no es un ruido que se genera por alguna comunicación o por algún otro radar, son simplemente ruidos que son resultado de efectos colaterales, si se podría decir, de otros servicios. ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Por ejemplo, los tendidos eléctricos, no sé si alguno pasó alguna vez cerca de los tendidos eléctricos y se escucha ese zumbido, eso es una forma de representar ese ruido no intencional proveniente de esas redes eléctricas, de alta tensión, obviamente, hablando. También, obviamente, hay mucho ruido cercano a lo que son las grandes ciudades, el propio bullicio, la contaminación sonora que tienen las grandes ciudades o edificaciones, como así también, obviamente, la cercanía a las fábricas, grandes fábricas, movimientos, sonidos de motores, de distintos tipos de máquinas. El encendido o apagado de esas máquinas genera un tipo de perturbación. Ya viendo esto, nos podemos dar un poco de idea de que este ruido es muy dependiente de la zona que se considera una zona rural o una zona industrial, como es en este caso, o una zona céntrica o una ciudad. Todo eso va a depender en pro de aumentar o disminuir ese tipo de ruido. Hay una fórmula para determinarlo, donde C es una constante y F es la frecuencia de trabajo, donde ese valor de C tiene distintos valores en función de la zona. Si es una zona comercial, residencial, zona rural o una zona tranquila. Bien, ya como último tema, de la mano de esa señal no deseada, que es ruido, se tiene otro tipo de señal no deseada, que es el clutter, que básicamente este clutter es toda señal que es captada por el radar, pero que no proviene o que no tuvo origen en una reflexión sobre nuestro objetivo. Bien, el clutter es toda señal que llega a nuestro radar, pero que tiene origen en la reflexión sobre otra cosa, sobre otro objeto que no es mi blanco de interés, no es mi objetivo de interés. Por decir un ejemplo, yo tengo un radar que quiero detectar barcos. Bien. Emito onda electromagnética, impacta sobre los blancos, y vuelve.
Pero en esa zona donde estoy irradiando con mi onda electromagnética se encontraban algunas plataformas petroleras, por decirlo así. Obviamente yo no puedo controlar que esas ondas electromagnéticas no impacten sobre esas plataformas. Impactan sobre esas plataformas, obviamente se van a reflejar, van a volver. Entonces esas señales yo las voy a captar nuevamente, pero son producto de reflexiones que no se producen sobre mi objetivo de interés, que eran barcos, sino son realizadas o se producen sobre esas plataformas. En ese caso, esa señal, ese eco que proviene de esa plataforma, yo lo voy a considerar como clutter, como una señal no deseada para mí. ¿Bien? ¿Qué sería esto? Vamos a un ejemplo. Yo tengo un avión, imaginemos que tengo un radar montado aquí, quiero detectar este camión que está abajo. ¿Qué hago entonces? Emito esa onda electromagnética, recordando siempre eso lo que decía, que no se mide como un rayo, sino como un haz, como un cono. Fíjense que nuestro cono impacta sobre una gran superficie, no solamente sobre el camión en este caso. Entonces las señales que se van a reemitir, fíjense, la señal en rojo es la que proviene de mi camión, que es mi señal de interés, pero también vienen todas esas señales en azul, que son señales de clutter, que son señales que no provienen desde mi objetivo, que es este camión, sino que provienen de reflexiones en el suelo, o en lo que haya ahí en ese contorno que rodea a ese camión. Y eso es lo que se conoce como señales de clutter. Hay que tener algo muy importante, que no es lo mismo de hablar de clutter que de ruido. ¿Cuál es la diferencia principal? Es el origen que tiene cada una de ellas. En el caso de ruido, su origen es totalmente ajeno o no tiene relación alguna con el funcionamiento de mi radar. Ya sea que esté presente o esté operativo o no mi radar, de todas formas voy a tener ese nivel de ruido. En cambio, con el clutter lo que sucede es, si mi radar no se encuentra operativo, no tengo señal de clutter. Porque recuerden que la señal de clutter tiene origen cuando se produce la reflexión de esa onda que yo emití sobre objetos que no son mi objetivo de interés. Entonces, si mi radar no está operativo, no voy a tener la señal de clutter. Pero sí va a estar siempre presente esa señal de ruido que es totalmente ajena al funcionamiento de mi radar. Esa es la principal diferencia que existe entre ruido y la señal de clutter. ¿Cómo afectaría esto a la señal que ya tenía bastante degradada? Tenía la señal que ya estaba atenuada, intentó ganar un poco de señal con la sección eficaz de radar, se encontraba con un pequeño retardo. Aparecía también, por otro lado, esa frecuencia Doppler. Y lo que le afectaba bastante era el ruido. Ahora, el próximo paso es afectado por esta señal de clutter. Y lo que voy a tener, obviamente, se le suma una nueva señal, que es la señal de clutter, lo tengo cada vez más larga, más largo esta ecuación. Y finalmente lo que voy a obtener es algo todavía peor de lo que ya venía anteriormente. Y esa es la señal que se va a estar casi recibiendo por mi radar en la parte de recepción. El clutter se puede clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, el de superficie, en el cual se puede citar como por ejemplo el clutter de vegetación, estructuras generadas por el hombre, o sea, reflexiones sobre las ciudades. Y uno de los más importantes es el clutter de tierra, el clutter de mar y el clutter ionosférico. Esos tres tipos de clutter, esos 4 o 5 tipos de clutter son de tipo de superficie. Por ejemplo, ya vimos en el caso anterior, teníamos ese clutter de tierra, por decirlo así, cuando estábamos detectando ese carro, ese camión en tierra. En el caso de clutter de mar o de oceánico, va a ser cuando quiero detectar barcos que se encuentran obviamente en el mar, debido a ese haz que no es único, sino que tiene un determinado volumen. Voy a impactar no solamente al barco, sino a todo lo que lo rodea, que en este caso es el mar, produciéndose de esa forma ese clutter marítimo o ese clutter oceánico.
En forma paralela están los que son los cráteres de volumen, donde son la principal característica que son de gran tamaño. Los ejemplos más típicos son los cráteres de lluvia, los de pájaros, insectos. Este tipo de cráter generalmente se constituye por gran volumen, pero está conformado por pequeños miembros. Por eso fíjense que son lluvias, son gotas de lluvia, si fuera de nieve, por pequeñas partículas de nieve, por pájaros, que son estos pequeños pájaros, insectos, pequeños bichitos por aquí y por allá. Aquí pueden ver, en este caso es un radar meteorológico, su misión es detectar la cercanía o la lejanía de lluvias. Fíjense que en este caso, para este radar meteorológico, la detección de la señal de las nubes no es un cráter, la de detectar la lluvia no es cráter, porque para el radar meteorológico lo que le importa es eso, detectar la lluvia. Entonces, en ese caso, la lluvia es su señal de interés. Pero, por ejemplo, por otro lado, detectar insectos o detectar pájaros, eso es cráter para él, no le importa detectar eso. Entonces, en ese punto es muy importante tener en cuenta que lo que es clúster para algún tipo de radar, posiblemente para otro radar sea su señal de interés. Y viceversa, lo que es señal de interés para un radar, posiblemente para otro tipo de radar, eso sea clúster. O sea, hay que tener muy en cuenta siempre cuál es el objetivo, cuál es el objetivo, perdón, a detectar de cada radar. Eso me va a definir la señal útil y en paralelo definirá lo que es la señal de clúster, señal no deseada. Y el último de los fenómenos es el fenómeno de interferencia o de jamming. Esto viene muy de la mano de lo que sería ruido intencional. ¿Por qué lo denominamos intencional? Porque son señales que tienen un propósito, por ejemplo, las comunicaciones punto a punto, comunicaciones móviles, las plataformas terrestres que están, o marítimas, cualquier tipo de comunicaciones, las radiodifusiones, son todas señales que se encuentran obviamente en el espectro de trabajo de los radares, pero que tienen una funcionalidad, no son un efecto colateral de alguna actividad, sino que es la señal, es la que tiene una función a cumplir. Y la interferencia surge cuando, obviamente, todos compartimos un mismo ancho de banda, un mismo espectro, pero cada usuario, por decirlo así, vos decís, por ejemplo, vos tenés desde 10 megas hasta 12 megas. Vos desde los 12, una pequeña guarda, entonces de los 12,5 hasta los 13, y así cada uno. Si todos respetarían eso, obviamente, y si a su vez, cada uno de los usuarios respeta eso, respeta ese ancho de banda, y su sistema también está acotado solamente a recibir en ese ancho de banda, no debería existir interferencia. Pero lamentablemente eso no sucede, muchas veces por un diseño inadecuado, ya en la parte de transmisión o en la parte de recepción, con lo cual empiezan a interferir o meterse en tu banda de trabajo, en la banda de trabajo del vecino, hay un solapamiento, lo cual va a producir la interferencia. O también muchas veces es debido al propio medio, al medio de propagación, me refiero a los fenómenos de propagación, que se puede producir múltiples reflexiones, ya sea en la ionósfera y la Tierra n veces o entre distintas estructuras, produciéndose así la interferencia entre uno y otro usuario. Lo único que quería mostrar con esta imagen es que yo soy el radar, esta es una interferencia 1, una interferencia 2, lo que quiero representar aquí es cómo es ese fenómeno, esa emisión de esa señal de los otros usuarios interfiere en mi zona de trabajo, en este caso mi ancho de banda asignado. Esas señales se me están colando por el receptor, ingresan y obviamente yo los voy a tener presente todo el tiempo. Eso sería lo referente a las señales de interferencia. Muy bien, y por último, ya para terminar, lo que vamos a ver es hacer simplemente un repaso general de lo que vimos, donde yo que tengo mi radar, ¿verdad? Tengo un radar que emite una onda electromagnética, tengo mis objetivo 1, objetivo 2, quiero detectar este tipo de objetivos. Entonces, ¿qué sucede? Yo emito esa onda electromagnética, viaja, se propaga, se atenúa, se llena de ruido, llego con mi objetivo,
Este objetivo, en función de esa sección eficaz del radar, va a remitir parte de esa energía de vuelta. Bien, en un mundo ideal pasaría eso, vuelve esa onda y terminaría todo ese proceso. Lamentablemente, debido al entorno que rodea cada uno de los objetivos, voy a tener esas señales de clutter. Bien, aquí simplemente esto es la señal de eco, repasando un poquito. Debido a esos efectos no deseados, ese ambiente que está rodeando, obtengo esas señales de clúster atmosférico, clúster de mar en este caso. Tengo esa señal de ruido presente todo el tiempo y están también presentes esas interferencias que son producidas por otros usuarios que estén dando vueltas por ahí. Y es todo ese conjunto es lo que finalmente va a ser captado por la parte de recepción de mi radar. Todo eso me va a conformar finalmente la señal recibida, que es la señal de eco, la señal útil, donde ahí se encuentran los parámetros que a mí me interesan, que es el retardo y por otro lado la frecuencia Doppler. Tengo esa señal de clutter, que es señal no deseada, el nivel de ruido y una señal de interferencia. Estas tres señales son señales no deseadas, las cuales, como ya vimos anteriormente, me van a enmascarar o básicamente destruir todo lo que fue emitido, esa onda bonita y linda que se tenía originalmente, va a cambiar totalmente sus parámetros de amplitud, frecuencia y fase, y luego con técnicas de proceso de detección voy a intentar obtener o recuperar esa señal de eco y finalmente obtener ese valor de retardo y ese valor de frecuencia Doppler con el cual obtengo rango y velocidad radial. Muy bien. Entonces, con eso, chicos, terminamos la clase del día de la fecha. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? Ustedes me dicen. Voy a parar la grabación.